Mm. Buen día. Ingeniero, buen día. Estamos viendo este video hasta que lleguen los demás, ¿ya? Listo, está bien. Bien, tenemos... Bien.
Bueno, ya por lo menos hay videos de ese tipo que ustedes pueden encontrar. De tal forma de que ustedes ahí pueden guiarse, ¿no? Bien, vamos a ver lo explicado el día de ayer. Equipo. Ujú. Un ratito. Buen día, ingeniero. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bien, jefe. Usted igual. Creo que Bien, también, aunque cuesta levantarse en este frío, por Dios santo. Mejor Melissa Barbosa temprano hasta la número uno. está bueno. Así que, no, frío. Y dice que a partir del otro mes ya van a ser 3 veces a la semana. ¿Saben algo de eso? Nada. Buen día, Inge. No, Inge, solo lo que usted nos comenta, sabemos. Ah, buen día. Ya no sé qué me pasa, que no estoy pudiendo ya mi ex donde tengo todo y estos cálculos. Bueno, este es el costo de ahora. Por acá. Eso es lo que dicen. Hace 3 veces. Estoy inventando. Nadie. Seguro es para ya con así, ya, digamos, adaptarnos nuevamente a eso, ¿no? De a poco. De a poco, sí. Por eso es que yo, esta clase, las que son de allá, más estoy usando pizarras. Porque es lo más, hay que volverse a acostumbrar hasta uno mismo, ¿no? Mientras no lo pillo, miense. A ver, ¿dónde estará? Y está todo con costo, dibujado paredes, todo eso está. A ver, sí. A ver, ¿dónde puede ser? Tutorial, tutorial. Papas. Roche, a ver. Sí. Calculadora. Todo eso que no hay. A ver. Balance, cálculo de área. Distribución de área. Distribución de área no hecho ya. Ya lo sé. Y tengo ahí hasta los dibujos de los muros, paredes. A ver, ayer defendió a ese joven 85 sacó, pero podía haber sacado más. Pero ya,
salió. No, no. Y es como le dije ese día, que te vas a sacudir a hacer un caballo. Vaya, che, qué barbaridad, joven. Que no ayer, incluso ahí lo tengo hasta con costo de precio, hermano. Y lo más grave es que no lo pillo. ¿Sí? Mm, sí. Bueno, y ese era para enviárselo a ustedes, el tutorial. A ver, este tutorial, ojalá que funcione. Mm, si lo perdí, estoy listo. A ver, tutorial costo. Bueno, no lo que sea. Ah, este es. Ya, ahora sí. Van a disculpar, jóvenes. No encontraba el bueno, que ya lo encontré. Entonces, este tutorial se los voy a mandar. Ya. Fíjense acá, poco a poco yo fui dibujando. Bueno, empecé a dibujar desde los cimientos, ¿no? Y bueno, en esta explicación, por ejemplo, lamentablemente el PowerPoint, si lo encuentro, se los voy a enviar. ¿Ya? Inicialmente yo empecé sobre este rectángulo, la primera vez que empecé a explicar esto. Lo mismo que hice ayer, ¿no? Ayer era un cálculo sencillo para empezar a hacer el análisis de costos de materiales y cantidades de materiales requeridas para un área de 7 por 5. Este de acá está basado en el cálculo de áreas para ese trabajo que les mostré de leche, donde empecé a dibujar en primer lugar el tanque, todo eso, ¿no? La cremadora. Y después empecé con este dibujito que aquí está, ¿ya? Que viene a ser el cimiento y el contrapiso. Aunque tuvo chaleco y chambón, pero hice eso, ¿no? Con fines educativos, donde habíamos visto de que para poder hacer los cimientos, había que considerar el largo, el ancho, son 40 centímetros de profundidad y 50 de profundidad, 40 de ancho. Bueno, habíamos visto esas especificaciones y habíamos hecho el cálculo de los cimientos en todo el contorno. ¿Ya? Luego, lo que tenemos el contracimiento. ¿Listo? Bueno, luego las paredes, ¿no? La anterior vez, todo esto que estoy explicando, lo hice en PowerPoint, pero no sé dónde estará. Entonces, de todas maneras, en este es el que ustedes lo van a disponer. Ya sería de que alguno de ustedes sea hábil para
poder, incluso ahí están, ¿no? Las paredes, lo que hemos ido calculando, paredes, techos, muros, y es lo que hicimos el día de ayer, ¿ya? Entonces, bien, eh, todo esto ustedes van a ver acá. Bien, ayer les hice este dibujo, ¿no? Les decía de que 40, 50 y bueno, la profundidad de la zanja debe tener 60 centímetros. Y luego viene el contrapiso, que es de 12 por 30. Entonces, esos cálculos los hicimos el día de ayer y está acá, ¿no? Por ejemplo, de cimiento. Sería el largo 9 metros, el ancho 4, la altura medio metro, el volumen 1. Para el otro lado, vendría a ser lo mismo, ¿no? Porque acá, por ejemplo, calcula el, el largo para la parte más larga de este cálculo, que es 14.2 por ser 4, y nos da este volumen total. Entonces, este volumen total para el cálculo de los cimientos, ya, de acuerdo al rendimiento por metro cúbico, uno puede calcular, lógicamente, de que aquí se requiere es actualizar precio. Por ejemplo, la bolsa de cemento de 50 kilos está con 54.5. Yo creo que estamos bien, ¿no? Acá el metro cúbico de arenilla está con 73,5 bolivianos. Y así sucesivamente. No sé si ustedes han averiguado cuánto sale el cubo de arena, ripio, piedra. Entonces sería una belleza, ¿no? Entonces, en función a ese rendimiento se determina la cantidad y los costos, ¿no? O sea, aquí están expresados por kilo, ¿no? Entonces, digamos, en este caso, la mano de obra yo le puse 1100, está muy alto, ¿no? Aquí habría que ver, ¿no? Cuánto sería realmente. Porque si no, el cimiento se va a hacer mucho, ¿no? Bueno, pongámosle 160 pesos, sería así, ¿ya? Había que ver esto, ¿no? Bien, entonces, ese cálculo para 15 metros por 9, ¿ya? Con respecto a los cálculos de los cimientos, está ahí. Luego se tiene el contracimiento que tiene 12 por 30, ¿no? Entonces, del sobrecimiento 9 es uno de los lados y el otro es 14.76. ¿Por qué 14.76? Si sabemos que son 15. ¿Alguna idea, joven? ¿Alguna idea?
Nada, para evitar no pasarse. porque en el empalme se considera el otro, ¿no? O sea, fíjense acá. Y lo mismo acá arriba de prueba. A ver, vamos a ver si lo dice así. Digamos aquí, ¿no? Esto tiene 12 centímetros. Entonces, el otro, este de acá, ya no va a ocupar esos 12 centímetros en este empalme. Entonces, hay menos este área de 12 centímetros. Digamos que llegue hasta acá. ¿Ya? Entonces, en uno de los empalmes siempre hay que considerar de que estamos ocupando o considerar de que ya hay un área que está ocupada por el otro lado. Entonces, es por eso, ¿ya? De que yo considere, por ejemplo, acá, sería, digamos, desde aquí hasta aquí hay los 15, pero ya acá ocupa 12, ¿no? Entonces, el otro, por ejemplo, sería de esta forma. Entonces, acá sería, si es 9, pero aquí está ocupando 12 centímetros. Entonces, por eso de que calcule acá esa diferencia, ¿no? Digamos aquí el largo 9, ¿ya? Pero en el otro resté 2 veces, ¿ya? Porque en 2 partes eh, no se considera ese área que tiene el excedente del otro. Entonces, en este caso, por ejemplo, si considero de que no es este tipo de empalme, ya, y estoy considerando este de acá, como he hecho el cálculo, o sea, aquí, hasta aquí 9, o, claro, 9, y el otro el empalme de, ¿no? Entonces, ahí es por eso que he considerado 2 veces. A ver, voy a procurar hacerlo, a ver acá. Así. Ya, o sea, de aquí hasta aquí hay 9, pero este de acá, ya, si yo lo considero de que aquí también va a ser 9, entonces hay que restar 2 veces, ya. ¿O cómo lo ven ustedes? A ver, ¿qué opinan? Ya. Entonces aquí hay 1, hay 2, ¿no? Entonces por eso de que yo aquí
Incluso aquí debería haber considerado lo mismo. A pesar que está, fíjense, joven. Ya está. Está menos. Lo mismo he hecho para, tanto para los cimientos, considerando este cuadradito de intersección. ¿Listo? Aquí igual. Ya. Entonces, porque eso es plata, ¿no? O sea, 40 centímetros, al menos en el cimiento, a ver, por 50 es nomás este material. Entonces, como ahí se tiene el empalme, entonces, en una de las áreas, entonces esas áreas y volúmenes se descuentan. ¿Está claro hasta ahí, joven? Hola. Bueno, Sí, ingeniero. espero que así sea, ¿ya? Entonces, por eso es de que consideré, digamos, acá tanto el cimiento sobre el cimiento y en función a los rendimientos por cimiento, de sobre cimiento, está aquí el cálculo, ¿ya? Entonces, una vez calculado el volumen que corresponde al sobrecimiento, que es este de acá, ¿ya? Este volumen total. Entonces, con este se efectúa el cálculo de la cantidad de materiales a usar y su respectivo costo que ustedes lo tienen acá. Parece ser que no hay mucha diferencia de estos datos en cuestión de precios, pero por ahí si alguien lo necesita y desea hacer un cálculo más real, debe actualizar los costos del material. Lo que sí, digamos, esto de aquí es lo que sería lindo averiguar, ¿no? Los costos de mano de obra, ¿no? Hay gente que ya por la experiencia y todo eso, pero no creo que así nomás lo ven también, ¿ya? Bien, entonces de aquí permite calcular los costos sobre el cimiento, sobre ese área. Y luego tenemos acá el cálculo de las columnas. ¿Por qué el cálculo de las columnas primero antes que las paredes? Porque las columnas ocupan un volumen y un área lo mismo que hay que considerar en los sobrecimientos. Hay que descontar esas áreas y volúmenes ocupados. ¿Está claro usted, joven? Bueno, en este caso, en esta figura, como ustedes pueden ver, tenemos tres columnas acá. En este lado otras tres. ¿Ya? Y aquí se construye dos columnas para separación y considerar la entrada de la puerta. Bien. Ahora, y en este dibujo, pucha, che, qué macana realmente. Yo dibujé con dos ventanas. Dos ventanas. Upa. Entonces, esas ventanas van a ser consideradas para calcular el requerimiento de ladrillo. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Entonces, en este cálculo, las columnas se considera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas que van a tener las mismas dimensiones. Entonces, para el cálculo de las columnas, se tiene lo siguiente.
Bien, este dibujito ayer se los hice, después vimos la parte constructiva de la universidad, donde vimos de que el diseño de las columnas para ese tipo de obra ya es más amplio, ¿no? Más ancho. Y usa fierro incluso hasta de mayor espesor o grosor. Aquí, por ejemplo, vemos la forma en que se establecen los amarres de los fierros, ya, con un desplazamiento de amarre a amarre de 20 centímetros. Aquí, por ejemplo, tenemos un distanciamiento de 15 y de 20 centímetros de ancho. Entonces, aquí se puede ver en esta figura 20 centímetros de ancho. A ver, no, 20 centímetros considerados por 30 de ancho. Aquí hay contradicción. A ver, tenemos diferentes los datos. Aquí, en vez de 15 es 20. Y este ancho es de 30. Bien. Entonces, esos volúmenes que se van a considerar en esto de acá, va a incidir en el cálculo de los ladrillos, porque ya hay un área y hay un volumen ocupado por las columnas. Entonces, en el cálculo de la pared que tiene 3 columnas, pared largo, ya de la pared, que tiene 9 metros, 3 columnas, entonces se considera el ancho de las columnas, que son de 30 centímetros, tal como está en este dibujo. ¿Ya? Entonces, esto implica de que en esos 9 metros hay que considerar descontar esta distancia para el cálculo de área cuando toque los ladrillos. Entonces, si consideramos de que el largo del muro, ya, y descontamos lo que ocupan esas 3 columnas con ese ancho, serían de 0,9, ¿no? 3 por 0,3 nos da 0,9. Entonces, ese largo de la pared, descontando esos 30 centímetros, vendrían a ser 8.1 metros de largo. Ya, vamos a ver acá el dibujo. De aquí hay 9 metros. De este lado hasta este otro lado. Y 30 centímetros más 30 más 30 serían 0,9 metros. 9 menos 0,9 menos 0,9 nos da 8.1. Eso nos va a servir para determinar, podríamos decir, el área real que se requiere colocar ladrillo. Ya, en este caso, para esta pared, como para esta otra. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, ya cuando toque colocar ladrillo, hay que descontar este ancho, ya que es de 12. No, es de 15 a 20, ¿verdad? 20. Aquí hay 1, 2, 3, 4 columnas. 4 por 20 hacen 0,8. Entonces, si aquí hay 15 menos 0,8, esa va a ser el área, podríamos decir, que se requiere para calcular, en este caso, la cantidad de ladrillos. ¿Listo? Eso es lo que se ha hecho acá.
¿Ya? A ver, vamos a ir viendo. eh, bueno, el cálculo de la pared con 3 columnas, ¿ya? Entonces, se descuenta ese ancho, nos da 8.1 y la altura de la pared es de 4 metros. Entonces, el área del muro que necesita ser revestido viene a ser, en este caso, ya, en vez de 9 hay que colocar 8.1 y va a tener una altura de 4 metros. Entonces, 8.1 por 4 metros, el área en los cuales se va a colocar el ladrillo son 32,4 metros cuadrados. Porque si no, nos estaríamos engañando. 4 por 9, 36 metros cuadrados, menos 32.4, ese sería un error en el cálculo. ¿Está claro hasta ahí? Jóvenes, es por eso, ¿no? Yo ayer no expliqué esto, pero les dije que ahora iba a hacer un cálculo más detallado. Ya, entonces, fíjense, el cálculo de 9 metros del lado izquierdo, ya, de acuerdo a los rendimientos, se considera ladrillo adobito. Ya. Adobito. Si fuese el otro ladrillo, ustedes tendrían que cambiar acá, que son 36 unidades. El precio de ese ladrillo no sé cuánto está. ¿Ya? Y creo que sale más de $1 cada uno, creo. Creo. La que sabe es Ariane. ¿Cuánto está el 1000 de ladrillo de 6 huecos, Ariane? El 1000 está en 950, 850. Es casi $1 acá. Ya. Muy bien, jóvenes. Eh, entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado. Posiblemente ya el rendimiento del cemento, si es ladrillo de 6 huecos, sea menos. Ya aquí, por ejemplo, para 1 metro cuadrado de pared, usando este tipo de ladrillo, se ha calculado 11 kilos de cemento. Ya. Entonces, por ahí posiblemente los rendimientos sean diferentes o son diferentes. Bien, entonces, fíjense acá, sería el área de la pared neta, podríamos decir, son 32.4. El área bruta son 36, habíamos dicho que 4 por 9 es 36. Y bueno, ahí tenemos, ¿no? Lo mismo viene a ser para la otra pared. ¿Ya? Pero si aquí, digamos, se decidiera en este otro lado, acá colocar ventanas, por ejemplo, aquí una ventana, acá otra ventana, o acá ventana, entonces cambiaría el área de cálculo para el levantamiento de paredes. ¿Está claro hasta aquí? Bien. Entonces, por eso es de que aquí, en este cálculo, se ha efectuado en forma eh, caracterizada para cada pared. ¿Ya? Bien. Lado izquierdo, lado derecho. Ahora, el cálculo de la cantidad de ladrillos que se van a requerir para las paredes que son donde tenemos una dimensión de 15 metros, ¿ya? Por ejemplo,
donde va a haber 3 columnas y 2 ventanas. Una columna, 2 columnas. Bueno, aquí debería haber una columna más que ya. Entonces, había que descontar aquí, por ejemplo, eran 30 centímetros acá. Y acá son 12 centímetros. Entonces sería 12 o 0,12 por 3 menos el área de las ventanas. ¿Listo? Menos el área de las ventanas. Bien. Entonces, en este caso, bueno, se va a cortar, jóvenes, volvemos a ingresar de aquí a un minuto, ¿ya? Se va a cortar.